NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. ¿Por qué seguir hablando de Juan Pablo II en un programa, diríamos, semanal? Si es una persona que ya no está en la tierra, ¿es que acaso sigue actuando? ¿Sigue vivo de alguna manera o solamente en el recuerdo? Es lo que le quiero preguntar hoy a María José, porque vamos a hablar de un tema más que actual, desgraciadamente, ¿verdad, María José? Bienvenida. ¿Qué tal, hermana, y a todos nuestros amigos? Bienvenidos a este programa. Pues, hermana, Juan Pablo II, por supuesto que es una persona a la que admirar, pero es mucho más que eso, porque sabemos que los santos están vivos, que los santos actúan, que los santos interceden por nosotros. Y Juan Pablo II desde el cielo nos mira, nos sigue mirando, ¿no? Como decíamos en la oración de la beatificación, desde la ventana del cielo, ¿te acuerdas? Igual que él en la tierra, siempre estaba... Sabíamos que podíamos contar con esa presencia y la última luz que se apagaba, ¿no? Trabajando y rezando por nosotros. Y sigue así, ahí claro. Estaba. Pero ahora la ventana está en el cielo. En el cielo, y además eso tiene muchas ventajas, que la ventana esté en el cielo, y es que él está tan cerca de Dios, tan cerca de la Virgen María, a la que tanto amó, que puede interceder por nosotros. Y especialmente yo creo que intercede por los temas que más le tocaron el corazón, ¿no? Que más le hicieron sufrir mientras vivió. Sabemos que una de las cosas que más le hizo vibrar son los jóvenes, ¿eh? Es verdad. La desestructuración de las familias también. Pero un tema que le tocó, porque le había tocado personalmente, fue el tema de la persecución religiosa. Los cristianos perseguidos, personas forzadas a dar su vida por Cristo. Esos ejemplos maravillosos que, como tú decías, no acabaron en el siglo XX, sino que hoy, a día de hoy, hay muchísimos cristianos en el mundo que son perseguidos. Y fíjate, hermana, que hay organizaciones que empiezan a hablar de un genocidio a nivel contra los cristianos. Sí, una cristianofobia, está clarísimo, incluso en países europeos. Claro, en los países europeos es una persecución más, sutil, más solapada, pero también existe. Pero es que hay lugares donde decir soy cristiano es decir estoy dispuesta a morir por Cristo. Sí, y que no es una frase solo, digamos, como simbólica o poética, sino que sabes que es así y que te vas a quedar sin trabajo o te pueden matar en cualquier momento. Bueno, esto forma parte de una buena noticia que queremos dar hoy, porque, por ejemplo, uno de los lugares donde los cristianos son perseguidos ahora mismo con más saña es Pakistán. María José, esto nos lo dice muy bien la organización mundial, ayuda a la Iglesia necesitada, y hay datos concretísimos, pero este es un programa sobre Juan Pablo II. Entonces lo que nos interesa es qué pensaba él, qué decía él sobre este tema y cómo lo vivía. Es lo que vamos a hacer ahora. Como te decía, él vivió la persecución en primera persona, y por eso en la homilía del 7 de mayo de 2000, dentro de una ceremonia de conmemoración de los testigos de la fe del siglo XX, él decía: «La generación a la que pertenezco ha conocido el horror de la guerra, los campos de concentración y la persecución. En mi patria, durante la Segunda Guerra Mundial, sacerdotes y cristianos fueron deportados a los campos de exterminio. Solo en Dachau fueron internados casi 3.000 sacerdotes». Esto no se suele decir. Exacto. Se suele decir los millones de judíos. De judíos, que sí. está muy bien que se diga, es verdad.
Pero ¿por qué se deja de lado que también 3.000 sacerdotes prácticamente estuvieron solamente en el campo de Dachau? Pero es que ha habido muchos más campos. Hablemos de Auschwitz, por ejemplo, con San Maximiliano Kolbe y tantos otros. Y claro, no solamente sacerdotes, sino también fieles, como dice Juan Pablo II. Dice que este sacrificio de estos mártires se unió al de muchos cristianos provenientes de otros países europeos, claro, no solo polacos, de donde él era. Dice, y también pertenecientes a otras iglesias y comunidades eclesiales. Y es bonito porque él, no sé, ¿no?, con tanta fuerza dice, es que yo mismo fui testigo en los años de mi juventud de tanto dolor y de tantas pruebas. Vamos a recordar a sus amigos de infancia. ¿Te acuerdas? Aquel amigo judío con los que él jugaba al fútbol de pequeño. Claro. Y vio cómo de un momento a otro esas familias desaparecían. Y luego también él, por ejemplo, cómo tuvo que vivir todo su seminario, todo el tiempo de seminario, pues de una manera totalmente oculta, escondida, por esta persecución religiosa de los comunistas. De los comunistas, en este caso. O sea, que él estuvo entre nazis y comunistas. O sea, las dos mandíbulas para triturar la fe cristiana. Y sin embargo, salió fortalecida en personas como Juan Pablo II. Y por eso yo creo que él es como emblemático de la fortaleza de la fe, en concreto de Polonia, que fue el país más aplastado, ¿no?, de todos por los dos bandos. Pero que también, María José, yo creo que la figura de Juan Pablo II a muchos les molesta porque es como también una denuncia de los que no han sabido mantenerse fieles a la fe, que han sucumbido pues bajo pues todas estas corrientes, ¿sabes?, relativistas o bueno, comunistas y demás. Él se mantuvo con una firmeza que es lo propio del mártir, del testigo. Eso es lo propio y es lo que sigue ocurriendo hoy. Hay muchas personas que siguen manteniéndose firmes, como la cristiana de la que vamos a hablar, ¿no?, Asia Bibi, y que son, como fue Juan Pablo II, son como faros para toda la humanidad. Y claro, el faro al que no quiere ver la luz, pues le molesta, porque de alguna manera el faro ilumina también su interior y dice, ¿qué estoy haciendo yo, no? Qué negro estoy, exacto, qué oscuro y qué poco testimonio. Pero también el faro es luz para muchas personas, como para nosotros. Y hay un tema humano, ¿no?, de que estas personas humanamente nos ayuda su ejemplo, nos ayuda su testimonio, pero es que hay un tema mucho más profundo que es un tema espiritual y que creo que pocas veces lo pensamos, y es que estas personas con su sacrificio, con su fidelidad, consiguen gracias. Ya lo creo. Para nosotros. Entonces, gracias de perseverancia, de todo, buenas inspiraciones, fortaleza en nuestra fe, ¿no? ¿No se lo han preguntado nunca? ¿Por qué? ¿Por qué este mundo todavía no ha sido destruido con tantas barbaridades que se hacen, ¿no? Porque hay personas que por su fe heroica, valiente, que solamente en el cielo lo sabremos, están siendo verdaderos mártires. Dice Juan Pablo II, él nos pide, dice, que permanezca viva la memoria de estos hermanos y hermanas nuestros a lo largo del siglo y del milenio recién comenzados. Más aún, que crezca, que se transmita de generación en generación para que de ella brote una profunda renovación cristiana, que se custodie como un tesoro de gran valor para los cristianos del nuevo milenio. Hermana, viendo estas palabras y leyendo esta homilía, pensé en que era necesario, aunque hemos hablado en otros programas de Asia Bibi, que sigamos hablando de ella, porque justamente es lo que nos pide Juan Pablo II, que demos a conocer estos testimonios. Mantengamos la memoria, es un deber hacia los mártires. Por eso vamos a hablar hoy de esta mujer valiente, que en nuestros días, recordémoslo, ha estado dispuesta a ser mártir, pero además no una vez, sino durante casi 9 años encarcelada en Pakistán, pero con amenazas continuas de muerte. Era por lapidación y de múltiples maneras. Pedían a gritos, pero miles de personas fuera del tribunal que muriera ahorcada porque la acusaban de haber blasfemado contra Mahoma,
cosa que es absolutamente incierta. Ella era una campesina trabajadora, la mandaron a buscar agua. Ya llevaba tiempo, claro, sufriendo, digamos, el desprecio de compañeras del mismo capataz por ser ella cristiana en medio de tantos musulmanes, y ella, pues digamos que así, como una defensa, pero diciendo la verdad, sin ningún odio hacia los demás, cuando la increparon y le dijeron, tú no derrames el agua, no la toques porque le dijeron exactamente, una campesina musulmana le dijo, aparta tus sucias manos de cristiana, vas a contaminar nuestra agua, porque los de tu religión sois impuros. ¿Qué contestó ella, cansada de aguantar insultos y agresiones de sus compañeras? Entonces dicen ellos que ella blasfemó contra Mahoma, y no es cierto. ¿Cuáles fueron las palabras exactas de Asia Bibi en aquel 14 de junio de 2009? Ella dijo, yo creo en mi religión y en Jesucristo que murió en la cruz por los pecados del mundo. ¿Qué hizo vuestro profeta Mahoma para salvar a la humanidad? Una pregunta demasiado comprometedora. Una pregunta tan luminosa que cegó, podemos decir, los ojos, ¿no? Y a partir de ahí entró el odio en los corazones de muchos extremistas hacia ella, porque fue valiente y dijo lo que muchos pensaban. Imagínate, hermana, que el odio fue tal que nos cuenta su hija pequeña, que en ese momento tenía 9 años, dice aquel día, estos son palabras de su hija Isam, dice aquel día estaba presente junto a ella y soy testigo de toda la maledicencia con la que obraron los vecinos. La cogieron y la llevaron al centro del pueblo, donde ya había una multitud congregada. O sea, ya estaba preparándose, estaba caldeándose el ambiente. Nuestros vecinos y los musulmanes de los pueblos de alrededor la golpearon inhumanamente, la degradaron y la humillaron. Mi madre me pidió que fuera a llamar a mi padre, pero no estaba en casa. Después la policía arrestó a mi madre y se la llevó a la comisaría. Mientras la golpeaban, mi madre pedía agua, pero nadie le ofreció un vaso. No le daban tregua. Yo misma necesitaba agua porque me encontraba allí y me arrollaban de mala manera. Alguien me agarró y me empujó contra un muro. Estaban abusando de mi madre, le arrancaron la ropa. Por favor. ¿Sabes qué? Esto, no sé, lo has leído así rápido, realmente. Esto está ocurriendo ahora, amigos oyentes, a personas solamente por ser cristianas. Y las estadísticas nos dicen que la religión católica, mejor dicho, cristiana en toda su plenitud, es la que está siendo mucho más perseguida que las otras en el mundo. Totalmente, totalmente, hermana. Y realmente es una pena que esto sea de alguna manera silenciado por tantas que lo dicen así como de pasada en una noticia en la última página, pero que realmente todas las asociaciones de derechos humanos no estén realmente indignadas y trabajando de forma real para proteger a los cristianos perseguidos en tantos países. Pero además es una persecución sin tregua, porque, por ejemplo, a ella ni siquiera la dejaron declarar. El mulá dijo que había blasfemado, que además había blasfemado conscientemente, y pidieron desde ese momento, ya pedían, antes de juicio, antes de nada, ya pedían que la ahorcaran. Y ya decían desde entonces que si el tribunal no la sentenciaba a muerte, ellos se iban a tomar la justicia por su mano. Y imagínate que incluso hubo extremistas que ofrecían recompensas a la persona que la matara. Bueno, ella ha estado en la cárcel en unas condiciones, hermana, horribles, de verdad, porque la tenían que tener. Primero estaba con otras mujeres, mucho tiempo tuvo que estar aislada por miedo, claro, a que las mismas mujeres de la cárcel la pudieran asesinar. Imagínate, pues, los olores, la falta de higiene, la falta de cuidados médicos, porque ella ha caído gravemente enferma en la cárcel, pues el depauperamiento de todo su organismo, ¿no? Y sobre todo la tensión moral tan fuerte, mental, porque ha sido sometida a interrogatorios, pues a vejaciones, a todo tipo de, no sé, como
diríamos, como amenazas continuas y de que si se convertía al Islam bastaba una palabra y ya está, y todo esto estaba terminado y su marido ya no tendría que estar en un centro de acogida para cristianos amenazados, sus hijos ya no tendrían que ir a vivir con otros familiares, todo sería tan sencillo, bastaba una palabra. Es increíble como madre, yo lo pienso, la fortaleza que ha tenido esta mujer, porque no solamente estaba en juego su vida, sino que estaba en juego también la vida de sus hijos y la vida de su esposo, que también las hijas también tuvieron que ir a vivir fuera, a casa de familiares, más tarde huir del país. Entonces, tú imagínate el cargo, ¿sabes? El peso, claro, que llevaba. La tentación continua de pensar... es que aunque sea por mis hijos, es que van a matar a mis hijos, es que van a matar a mi esposo. Pero ella no flaqueó. Es impresionante. En ningún momento ella decía, yo no he hecho nada malo. Y lo repetía a su abogado, le decía, yo no he hecho nada malo y Dios tiene que salir a defenderme porque Él sabe lo que ha pasado. Ella tenía, ¿sabe? Iba leyendo las escrituras... Claro, es que son días y días y días y siempre manteniendo esa fortaleza, además siempre como para que su familia se tranquilizara, intentando darles como pequeños mensajes de esperanza, ¿no? Les decía, no os preocupéis, que me dan comida, no os preocupéis, ¿sabes? O sea, sí. No solamente... Estoy bien, sí. Como... Mira, tenemos aquí palabras de ellas de cómo vivió en la prisión. Dice su abogado, que también el abogado tenía su mérito. No, totalmente, hermana. Porque el abogado también estaba jugando su prestigio en un país como Pakistán, donde luchar por las minorías le ha valido, por ejemplo, a este hombre... A Shabbat Bhatti, el ser asesinado también. Él fue también abogado suyo en algún momento. Él fue un defensor de la minoría, no solamente de la minoría de los cristianos, sino de todas las minorías, y por defender públicamente a estas minorías, él fue asesinado. Fíjate, yo creo que la palabra que define a Asia Bibi y que para nosotros de verdad, en este momento, cristianos de hoy, muchas veces tan, ¿cómo lo diría?, tan cobardes, ¿no?, tan relativistas, es la palabra entereza. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esta entereza de Asia Bibi, y de verdad que si fuéramos todos como ella, el mundo sería distinto. Bueno, vamos a contar el final casi feliz de esta historia, que es que después de 9 años de juicios, de apelaciones, de condenas, de otra apelación, de una tortura física y psicológica, gracias a Dios el Tribunal de Pakistán se atrevió a dictar la sentencia absolutoria, con mucho riesgo, porque tenían en la calle a todos los fundamentalistas, o sea, los mismos jueces. Realmente hay que reconocer que en este caso han tenido valor, porque les estaban amenazando. Entonces la absolvieron, pero ¿qué pasaba? Que no podían dejarla libre, porque sabían que a la que la dejaran libre cualquiera la iba a asesinar. Han pasado meses viendo de qué forma podían sacar a Asia Bibi del país para que estuviera a salvo, y después de muchas gestiones, gracias a Dios, hoy podemos decir que está en Canadá, se ha dicho públicamente, y que va a pedir allí asilo y se va a poder reunir con sus hijas. Ella tiene la salud muy deteriorada, hay fuentes que dicen que ha tenido que ir directamente a ser ingresada en el hospital, pero al fin está, digo casi feliz porque es un fuera de peligro relativo. Al final ella siempre va a ser una mujer señalada, una mujer a la que pues muchísimos extremistas odian, pero bueno, por lo menos alegrémonos primero de su fortaleza y su gran ejemplo, y después de que por lo menos ahora mismo se encuentra a salvo. ¿Quieren saber cómo estoy leyendo aquí, María José, en el informe que has preparado? El abogado de Asia Bibi, que ha estado pues muchas veces allí visitándola, nos explica que el cubículo donde estaba, la celda de la prisión, casi 9 años, escuchen bien, en esta celda de aislamiento era de 2,5 metros de largo por 3 de ancho, con un olor pestilente de la letrina que inundaba toda la celda, y donde lo único que ella podía hacer era leer la Biblia, menos mal que la tenía,
y prepararse pues miserablemente las comidas, ¿no? Consiguió un pequeño fogoncito pero no sé, le darían algún alimento, pero ya ves tú lo que sería, ¿no? Sí, han sido condiciones inhumanas, pero yo creo que... Qué fortaleza de Dios a los suyos. Esto es realmente un canto de victoria. Si quieres, vamos a rezar junto a nuestros oyentes la oración por los cristianos perseguidos, por los que hoy mismo, como Asia Bibi, están siendo perseguidos por su fe. Vamos a hacerlo por intercesión de Juan Pablo II. El Papa Francisco nos invita a rezar en solidaridad con nuestros hermanos cristianos perseguidos. En NSE rezamos con Javier Menéndez Ros, director en España de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Dios nuestro, que en tu misteriosa providencia has querido asociar tu Iglesia a los sufrimientos de tu Hijo, concede a los fieles que sufren persecución a causa de tu nombre el don de la paciencia y de la caridad, para que puedan dar testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por rezar junto a NSE esta oración tomada del misal por los cristianos perseguidos. María José, vamos a culminar este programa con palabras de Juan Pablo II en esta reflexión sobre nuestros hermanos, que no son uno ni dos, son muchos millones. Él recordaba en esta homilía el texto de Mateo 5, decía: dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Juan Pablo II nos hacía pensar diciéndonos qué bien se aplican estas palabras de Cristo a los innumerables testigos de la fe insultados y perseguidos, pero nunca vencidos por la fuerza del mal. Allí donde el odio parecía arruinar toda la vida sin la posibilidad de huir de su lógica, estos cristianos han manifestado cómo el amor es más fuerte que la muerte. Aunque han estado bajo terribles sistemas opresivos que desfiguraban al hombre, en lugares de dolor, entre durísimas privaciones, a lo largo de marchas insensatas, expuestos al frío, al hambre, torturados y sufriendo de tantos modos, ellos han manifestado admirablemente su adhesión a Cristo muerto y resucitado. Pues María José, en este final del programa yo vuelvo a pedir a Dios por intercesión de San Juan Pablo II este don de fortaleza para nosotros los cristianos de hoy, que muchas veces no destacamos por estos dones, ¿no? Y en nuestra vida diaria, en realidad, para que el mundo se convierta, o nuestros amigos, hijos, etcétera, se conviertan, yo creo que es esto lo que esperan ver en nosotros, ¿no? Y esto nos tiene que venir de Dios. Coherencia en la vida diaria. Al final también Juan Pablo II había dicho alguna vez el martirio de la vida cotidiana. El martirio de hacer bien en cada momento las cosas que tenemos que hacer. No a todos nos van a pedir ser Asia Bibi y estar en la cárcel 9 años, pero sí se nos pide que demostremos que tenemos fe con nuestros actos, sin vergüenza, reclamando como cristianos nuestros derechos de poder rezar públicamente, de poder tener una cruz en nuestras escuelas, siendo coherentes con nuestra fe, la misa, los sacramentos, la confesión, en la educación de nuestros hijos. Ese es nuestro día a día en el que podemos vivir cómodamente o podemos vivir de forma sacrificada, siendo, yo diría, mini mártires. Mini mártires. Sí, es verdad, hay mini martirios, pues en un momento dado... La enfermedad bien llevada. Sí, ya lo creo. Un momento pues de dificultad económica y tal, como no dejarse seducir por el mundo en tantas tentaciones que tenemos continuamente en los medios de comunicación. ¿Cómo elegimos qué programas vemos, cuáles no? ¿Qué hacemos con Internet? ¿Qué hacemos con los teléfonos móviles? ¿Qué aplicaciones tenemos? ¿Cómo evangelizamos nosotros también con esos instrumentos que están a nuestro alcance, en lugar de recibir y mandar mensajes totalmente sin sal y sin luz? Queridos amigos, tenemos tarea.
Yo me lleno de esperanza al conocer casos como el de Asia Bibi, fortalecida también por Juan Pablo II desde el cielo, ya lo puedes pensar. Totalmente. Cómo se habrá ella encomendado a él y cómo habrá recibido fuerza de lo alto. Muchas gracias y también gracias a Raúl García desde el control. Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis. María, por su parte, es ejemplo supremo de esta actitud. Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com. Abrid de par en par las puertas a Cristo.